Hola, ¿qué tal, cracks? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un video del Apex Legends Mobile. Si oficialmente estamos aquí, pues luego de posiblemente haber subido uno de los videos más tristes que he hecho actualmente del Apex Legends Mobile. Pero vamos a ser sinceros, y es que yo sé que es un juegazo, se vienen muchas cosas, muchos aspectos dentro de lo que cabe, pero vamos a llevar básicamente el entorno de lo que tenemos actualmente el día de hoy. Bueno, primero que nada, Apex Legends Mobile oficialmente pues ha cerrado, pero no va a morir. Eso es lo bueno, es lo que sabemos al día de hoy. Bueno, como ustedes saben, hace no mucho estuvimos mostrando cosas actuales del Apex Legends, o mejor dicho, el juego denominado Héroes, entre comillas, de Lightspeed Studios, que básicamente es la gente de Tencent, con algunos cambios que va a salir para China, que es básicamente el Apex, que es el mismo motor gráfico, mismo personaje con algunos cambios, mismas habilidades, mismo 8D y posiblemente algunos pequeños cambios que han hecho completamente del mapa, pero básicamente todo es igual. Apex Legends si bien no morirá, pero sí oficialmente se separará completamente de este proyecto Respawn Entertainment y seguramente saquen su juego con progreso cruzado a la versión Warzone Mobile, pero es lo único que pueden hacer al día de hoy. Te voy a decir el por qué van a sacar un juego con progreso cruzado y que sea un Apex solo oficialmente de Electronic Arts. Sencillo, si esto pasa, pues la gente que tenga skins completamente en PC y consola las va a poder utilizar completamente su dispositivo móvil, y así pues te estás ahorrando que la gente no se enoje contigo después de lo que pasó, o al menos que den una recompensa a toda esa gente que tiene gastado dinero completamente en Apex Legends. Y sí, es lo más entendible, porque sí, Electronic Arts tiene pensado volver a los dispositivos móviles con mucho énfasis, y lo digo de esta manera, pero para serte sincero, para serte muy sincero, siento de que mejor hubieran pulido el juego que ya tenían listo, mandar a la monetización, pero yo creo que Tencent parece que tenían un acuerdo, rompiendo ese acuerdo actualmente con Tencent, porque siento que este acuerdo fue completamente roto por Tencent por todos los lados, por donde lo mires, porque es que rompieron el acuerdo con Tencent, porque si bien entonces, ¿por qué Krafton no rompió el acuerdo con Tencent, con PUBG Mobile? Además de que generaban ingresos, pues decidieron pues mejor crear su propio juego como New State. Lo que pasó también con Activision. Activision pues dijo no, ni de pedo, el nuevo Call of Duty no lo voy a hacer con Tencent. Y eso que genera muchísimo con mobile, o sea, es uno de los juegos que más genera dispositivos móviles con PUBG Mobile y el Free Fire, que básicamente son los juegos que denominan, o sea, predominan completamente en el ámbito móvil y son los que más generan ingresos. ¿Qué es lo que pasó con Apex? Querían ingresar lo mismo actualmente que estaba ingresando con mobile y PUBG Mobile, cuando eso es imposible. No puedes, la verdad. Esto no es PC, loco, esto no es PC. En PC podría ser uno de los mejores juegos que tiene más de medio millón de personas jugando solo en Steam, y ahora imagínate en PC o en consola. Pero aquí está complicada la cosa. Entonces, Apex no va a morir del todo. O sea, básicamente se van a cerrar los servidores. No sé si logran pulir el juego y dejarlo tal cual, porque pueden hacer esto. Pueden hacer esto, que es básicamente dejar morir el juego, lo actualizan, le dejan las skins que tenían a todos, que sería bueno, y hacen un relanzamiento. O sea, un relanzamiento solo por parte de Electronic Arts. O sea, es como que, bueno, lo dejamos hasta aquí, mandamos a la V a Tencent, nosotros nos encargamos de reestructurar todo el juego, quitamos el sistema de monetización, lo llevamos como lo llevamos en PC, y hacemos un relanzamiento, pero esta vez sin Tencent, con las mismas bases que tenés en el código del juego, porque el código del juego no se va a perder, ya para que lo sepan. El código fuente con el que se creó Apex Legends Mobile no se va a perder, ya está muy bien pulido al día de hoy, y les renta agarrar ese código si le dan la oportunidad, relanzar el juego, que sería una muy buena relación, agarrar el código fuente que ya tenés del juego, pulir algunos detalles, relanzarlo, pero cerciorate de que el bendito juego vaya bien, porque si sale mal, luego, puta, o sea, si el juego va mal, optimizado, volvemos a lo mismo, o sea, la cagaste otra vez. Ya, lanzaste tu juego muy mal optimizado. Cosa que es raro, porque en la beta y en el soft launch, el juego iba muy bien, con bugs, pero el rendimiento iba bien. O sea, literalmente, tenía sus bugs, pero el rendimiento era 10 de 10, loco. Yo recuerdo llegar a maestro, porque llegué a maestro actualmente, o sea, llegué a maestro actualmente en, en lo que fue el soft launch, cuando estuvimos en México, con mis compañeros, que jugué actualmente con mis panas, con el Darkness y actualmente el Jared, que estuvimos jugando, estuvimos viciando demasiado para llegar al maestro en actualmente en ese soft launch de la temporada 0 de Warzone Mobile, que lamentablemente qué triste que no nos dieron las medallas, porque esas medallas estaban hermosas. Yo recuerdo que el juego iba bien, no había sobre el calentamiento, la optimización era estable, y luego pues fue que vino el juego con lanzamiento global y lamentablemente pues, no sé, o sea, muchos errores. Hasta el día de hoy, o sea, imagínate.
Entonces como que, se tardaron y la gente pues se molestó. Porque mira, visualmente el juego es hermoso, o sea, puta. Yo miro Olympus, y eso que estamos viendo un gameplay de Olympus, y digo, puta, es hermoso. ¿Se va a venir el relanzamiento de Apex? Posiblemente sí. Sí se va a venir el relanzamiento de Apex. No creo que dejen morir esta hermosura, esta joya. Es que literalmente, de los juegos visualmente más bonitos que hay al día de hoy y más estéticos, Apex Legends Mobile. Y lo digo yo, cuando estuve jugando con ustedes las partidas privadas, que era gente real, el juego me iba muy bien. A mucha gente le iba muy bien. Y estás hablando que estamos 60 personas reales en una lobby. 60 personas reales. O sea, ¿me vas a decir que el juego no soporta a las 60 personas reales? Sí la soporta. Si quieres meter 10 bots, mételo. Y las 50 que sean personas reales. Pero a mí no me vas a decir que este juego con 60 personas, con lo que ha demostrado, pues iba mal al día de hoy. No, al día de hoy iba súper bien. Con muchos dispositivos. Tal vez faltaba más optimización. Pero te voy a decir algo. PUBG Mobile, yo recuerdo que salió muy mal optimizado. Y aún así la gente lo jugaba. Y Apex no les quisieron dar tanta la oportunidad, no sé por qué diablos, tal vez sea porque es un VR, pero para mí es el mejor VR actualmente. Tiene movilidad, tiene muy buenos operadores, tiene pues originalidad, cosa que es muy complicado tenerlo actualmente al día de hoy. Pero, o sea, esperamos un relanzamiento de Apex Legends Mobile con el nuevo código reestructurado. Sería brutal, obviamente siempre en Unreal, o sea, que no cambien Unreal, por favor no pongan Unity, no la vayan a cagar como con Mobile. Yo estoy harto de que al día de hoy Unity está dando muchos problemas en con Mobile, demasiado diría yo. O sea, gráficamente se ve bien, pero es que he leído millones de comentarios quejándose de lo que pasa actualmente con Unity, de muchos crasheos. Entonces, para mí, lo más estable 100% es Unreal Engine. Muchos dicen para que los dispositivos gama media puedan correr Unity, eso es mentira. PUBG Mobile tiene muchos jugadores, a pesar de que tenga muchos bots. Y aún así hay dispositivos gama media que corren ese juego teniendo el motor gráfico Unreal Engine de última generación actualizado. Cositas menos cosas. Se espera un relanzamiento con el código fuente actualmente de Apex Legends Mobile, a pesar de que se lo echaron completamente. Pero ya te digo yo de que es lo más rentable o lo que podemos esperar. Una noticia, por lo menos a lo largo del año de Electronic Arts. Y te voy a decir algo, es raro decirlo, pero Electronic Arts se desligó completamente de pues Tencent con este juego y lo decidieron cerrar. Es raro porque Electronic Arts no cierra casi juegos de este calibre. Peor siendo Apex. Pero, escucha esto. Need for Speed Mobile va de la mano con Tencent Games y en Unreal Engine. Que es de Electronic Arts, de Criterion para ser exacto. ¿Y adivinen qué? Es un Need for Speed Hot Pursuit como Carbono y Most Wanted unidos. Porque he visto completamente los videos, que pronto hablaremos de eso, por cierto. Y es como, ¿qué me estás contando? ¿Qué puta es lo que estás haciendo Tencent con Electronic Arts? Decídanse, ¿son amigos o se odian? Y de repente me saca el Need for Speed bien elaborado, sin problema alguno, con Tencent. No sé, pero para mí que el relanzamiento va a ser efectivo completamente en Apex. Y lo va a tener y va a ser así. Esperemos de que esto salga completamente rentable y que todo el mundo pueda aprovecharlo, que es lo importante. En fin, habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video de Apex Legends Mobile. Muchas gracias por el apoyo. Jueguen lo que puedan jugar. Pues no sé si cuando esté subiendo este video ya habrán cerrado completamente los servidores. Esperemos de que pues lo cierran el 2 de mayo, tengo en teoría. Así que bueno, en fin, cositas de la vida, cositas menos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.